Bueno, este video es un video complementario a los que estamos trabajando con la parte de gases, donde vimos la ley de Boyle, vimos la ley de Gay-Lussac, vimos la ecuación de estado y entonces sabemos cómo es que cambia el volumen de un gas en función de la temperatura, en función de la presión, perdón, y también en función de que se modifiquen los otros dos, ¿no? Ahora bien, el tema es en qué unidades vamos a medir, porque nosotros dijimos, bueno, sí, disminuye la presión, aumenta la temperatura, pero tenemos que ver en qué unidades vamos a trabajar, ¿sí? Entonces hacemos un repaso acerca de las unidades de volumen. Lo que tienen que recordar es algo que habíamos hablado en algún momento acerca de no confundir las unidades de capacidad con las unidades de volumen. Acuérdense, capacidad es lo que entra en el recipiente y volumen es el lugar que ocupa esa sustancia dentro del recipiente. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de el cartón de leche? ¿Sí? Entonces el cartón de leche dice que tiene 1 litro. 1 litro es la capacidad, es decir, la cantidad de leche que podría entrar ahí adentro, no realmente el volumen de leche que hay ahí adentro. El volumen se mide en unidades cúbicas, ¿sí? Habíamos hablado, si se acuerdan, de la botella de Coca-Cola, ¿no? Donde nos decían una botella de 2,25 litros. Ok, esa botella tiene una capacidad de albergar 2,25 litros, pero nunca vimos una botella de Coca-Cola llena hasta arriba de todo. De hecho, entonces el volumen no es 2.250 centímetros cúbicos, es menos. Entonces, este engaño o esta trampa de capacidad, vender capacidad por volumen, bueno, es algo que nos sigue confundiendo al día de hoy. Ahora, para el caso de los gases es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un gas adentro de una botella, ese gas no es como el líquido que va a ocupar la mitad, el gas siempre va a ocupar la totalidad. ¿Sí? Por lo tanto, hablar de capacidad o hablar de volumen en el caso de los gases es exactamente lo mismo. Entonces, para nosotros, 1 litro en el tema gases es lo mismo que 1 decímetro cúbico, es lo mismo que 1000 centímetros cúbicos o es lo mismo que 1000 mililitros. La unidad que vamos a tratar de usar nosotros es el litro. ¿Sí? Bien, entonces ya sabemos las unidades de volumen con las que vamos a trabajar. Bien, por otro lado, vamos a ver el tema de la temperatura, ¿sí? Hay varias escalas de temperatura, por ahí ustedes escucharon hablar de la escala Fahrenheit, ¿sí? Cuando están jugando un partido de tenis en Miami, ¿no? Entonces dicen, hacen 78 grados, y uno dice, oh, 78 grados, claro, son 78 grados Fahrenheit, ¿sí? Nosotros no, nosotros usamos la escala centígrado o la escala Celsius, ¿sí? Que es una escala muy sencilla. Lo que había hecho Celsius en su momento era, en una varilla de vidrio, un tubo de vidrio, había puesto un metal, como si fuera el mercurio, un metal líquido, y entonces veía que a medida que lo calentaba o que disminuía la cantidad de calor, ese metal líquido se eh, ocupaba más volumen o menos volumen, ¿sí? Es decir, se dilataba, ahí está, no me salía la palabra, se dilataba o se contraía. Y entonces lo pone, ese, llamémoslo termómetro, lo coloca adentro de un recipiente que tenía bloques de hielo, ¿sí? Y entonces vio que esa columna bajaba, bajaba, bajaba y en un momento se estabilizó. Entonces, mientras tenía hielo ahí adentro, la columna no bajaba más. Si se acuerdan de las leyes de la fusión que nos dicen que mientras se produce el cambio de estado, la temperatura permanece constante, bueno, tenía que ver con esto. El tema es que él a ese punto donde no bajaba más lo llamó cero, ¿sí? Arbitrariamente dije, bueno, este para mí es el cero. Luego, el mismo aparato lo puso en un recipiente con agua, ¿sí? Y empezó a calentar el agua. Entonces empezó a calentar y esto se dilataba, ¿sí? Subía, 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 hasta que el agua empezó a hervir. En el momento en que el agua empezó a hervir, la columna se quedó quieta, ¿sí? Es decir, no se dilató más. Y a ese punto él lo llamó 100. Entonces, después lo dividió en la mitad de la mitad, la mitad, y así en 100 partes iguales. Por eso la escala se llama escala centígrado, ¿sí? Y nada más que esto. Es bastante sencillo.
Ahora, nosotros no vamos a usar la escala centígrado. ¿Por qué no podemos usar la escala centígrado? Bueno, porque la escala centígrado tiene graduación negativa. ¿Qué es la graduación negativa? Y los grados bajo cero. Y entonces digo, ¿por qué yo no puedo usar los grados bajo cero? Bueno, pues si vamos a usar la fórmula de P por B sobre T y quiero despejar volumen y la temperatura resulta que estaba negativa, el volumen me va a dar negativo. Y el volumen negativo, ¿cómo es? ¿Qué es? El globo del otro lado dado vuelta, no existe el volumen negativo, ¿sí? Entonces hay que usar otra escala, que es una escala que no tiene graduación negativa. Esa escala se llama escala Kelvin. Y les cuento así el experimento que hizo Kelvin, que toma la experiencia de Gay-Lussac. La experiencia de Gay-Lussac era, si se acuerdan, que a medida que aumentaba la temperatura, aumentaba el volumen de un gas. Disminuía la temperatura, disminuía el volumen de un gas, ¿sí? Bueno, este Kelvin, que en realidad se llamaba Thomson, ¿sí? Después recibió el título de Lord por varios experimentos que hizo, lo que hizo fue medir cuánto se achicaba o cuánto se agrandaba la temperatura por cada grado que bajaba, ¿sí? Grados Celsius. Entonces toma la experiencia de Celsius y la de Gay-Lussac. Entonces dicen, bueno, a ver, tengo un globo con un volumen determinado, que está a una temperatura determinada, ¿sí? Si yo disminuyo 1 grado centígrado la temperatura, el volumen va a disminuir un poquito. Ese poquito él lo pudo medir y era una 273 partes, ¿sí? Pero lo loco del tema es que él pensó, ¿y si bajo 2 grados centígrados y disminuye 273 partes? ¿Y si bajo 3, 273? ¿Y si bajo 273? Bueno, y entonces ahí aplica perdón, un concepto que se llama el cero Kelvin o el cero absoluto, que dice que a esa temperatura, al cero Kelvin o el cero absoluto, las partículas que componen el compuesto pierden de movilidad, por lo tanto no hay ni estado líquido ni estado gaseoso y el estado sólido se comporta de una manera muy diferente a la que nosotros podríamos llegar a conocer. Entonces, la escala Kelvin y la escala centígrado es exactamente la misma. Lo único que no coinciden es el cero. Fíjense, el cero de la graduación centígrado coincide con el 273 de Kelvin. Pero 1 grado Kelvin es lo mismo que 1 grado centígrado. Esto quiere decir, si yo subo 10 acá, estoy en 283. Si yo subo 10 acá, estoy en 10 grados centígrados. Lo mismo si yo bajo. Si yo bajo 10 acá, estoy en 10 grados centígrados bajo cero. Si yo bajo 10 acá, estoy en 263. ¿Sí? Y entonces les decía, si bajo 273 acá, estoy en el 0 Kelvin, que es el que se llama el cero absoluto. Si bajo 273 acá, estoy en 273 grados bajo cero. ¿Sí? Esas condiciones que les decía donde las cosas se comportan de una manera totalmente distinta a la que nosotros conocemos. Entonces, para pasar de centígrados a Kelvin, acuérdense que la escala que vamos a usar es Kelvin, para pasar de centígrados a Kelvin, lo único que tenemos que hacer es sumarle 273. Entonces, 10 más 200, me da 283, ¿sí? 17 más 273, 290 Kelvin, ¿sí? Así con todo. Bueno, y el último entonces es la presión, ¿sí? Para medir la presión existen distintas escalas. Ustedes habrán escuchado esta que es la más conocida, que es la de los hectopascales. Después hay otra que es por Newton por centímetro cuadrado, etc. Hay un montón de escalas para medir la presión. Pero nosotros no vamos a usar esta. Vamos a usar los torricellis o los milímetros de mercurio y las atmósferas. Estas son las dos que se usan más comúnmente para gases, ¿sí? Les cuento de dónde salió la idea de Torricelli. Torricelli, ya hace como 300 años, ¿no? Torricelli una vez estaba en el laboratorio y tenía un montón de tubos de ensayos y materiales de vidrio en el laboratorio metidos adentro de un recipiente grandote con líquido, con agua para enjuagarlos o lo que sea. Y lo sorprende a él que había un tubo de ensayos que estaba con un volumen de agua donde el nivel del agua dentro del tubo de ensayos era superior al nivel del agua del recipiente. Entonces el tipo dice, ¿y esto cómo pasó? Entonces hace un experimento, que es el que nosotros hacemos muchas veces en laboratorio, que es lleno un tubo de ensayos con agua, hasta arriba de todo, lo tapo con el dedo, doy vuelta, ¿sí? Con el dedo acá tapado, entonces digo, si saco el dedo, bueno, se cae toda el agua, ¿sí? Con el dedo tapado y todo, meto eso en un recipiente que tiene agua
¿sí? Saco el dedo y el tubo queda lleno de agua. Entonces el tipo dice, pero ¿por qué no se cae el agua desde aquí? Entonces agarra y hace el mismo experimento pero con un tubo más largo, ¿sí? Un tubo de 1 metro. Y tampoco se caía el agua. Y prueba con una manguera de no sé cuántos metros y tampoco bajaba el agua. Entonces dice, ¿qué es lo que está pasando acá? Entonces va a probar con otro material que es mucho más pesado que el agua, mucho más denso que el agua, que es el mercurio, que es 13 veces más denso que el agua. Y hace el mismo experimento, llena un tubo de ensayos largo de 1 metro con mercurio, lo pone adentro de un recipiente que tenía mercurio y a sorpresa de él, el mercurio empieza a bajar. Piqui, 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 piqui. Baja y se clava en una determinada altura. ¿Sí? Esa altura son 76 centímetros. Y el tipo dice, ¿por qué bajó hasta acá? ¿Por qué no bajó del todo? ¿O por qué no se quedó arriba como pasaba con el agua? Y ahí se le prende la lamparita y dice, debe ser porque hay algo que lo está empujando. Porque él pensaba, dice, si yo empujo acá, en donde está el líquido, el mercurio acá adentro se va para arriba. ¿Sí? Si yo aprieto acá, se va para arriba. Entonces dice, hay algo que debe estar apretando. Y entonces él desarrolla el concepto de lo que sería la presión atmosférica. Él habla de un océano de aire que nos está apretando a nosotros, ¿sí? Y que hace que exista una presión de todo ese aire sobre nosotros, ¿sí? Como si fuera la presión, qué sé yo, se sumergen en la pileta, ¿sí? Se tiran abajo de todo en la pileta y vieron, a veces se tapan los oídos o lo que sea. Entonces, ¿por qué? Porque tengo mucha presión, hay mucho líquido. Bueno, acá es lo mismo, pero en lugar del líquido es el aire. Y entonces para comprobar esto, él dice, ¿y dónde puede haber menos aire? Y si subo a una montaña, ¿sí? Bueno, Torricelli era rengo, no subió a la montaña, entonces manda al cuñado con este aparato. Y el cuñado va subiendo la montaña y sí, para verificar el experimento de él, sí, a medida que iba subiendo, esto, pim, 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 iba bajando. Entonces desarrolla ese concepto que es el concepto de presión atmosférica. ¿Tá? Torricelli se muere, qué sé yo. Después Pascal sigue los experimentos de Torricelli y entonces por eso a veces escuchamos en la radio que nos dice la presión hoy es de tantos hectopascales. Bueno, es una relación también entre unidades de presión. Nosotros vamos a trabajar con esta unidad que es la atmósfera. Y entonces digo, 760 milímetros de mercurio equivalen a una atmósfera. ¿Sí? A veces aparece como 760 milímetros o 760 torr, que son 760 torricellis. ¿Está?